dejamos así. Voy a explicarles cómo voy a hacer el mate. Porque las chicas van a ir a tomar mate al parque, así que lo primero que hay que hacer es... Es porque es experto, no es porque no lo vamos a hacer nosotros. Bueno, calentar el agua. Vamos a hacer bien paso a paso. Entonces, calentar el agua. Es importante mencionar lo del agua porque tiene que estar a 85 grados aproximadamente. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, antes era un poco a ojo, pero las pavas modernas tienen la función de mate que ya te marca... En Argentina te lo venden así ya, con la función mate casi todos ¿Viste? los termos. Todo top. Sí. Pero ahí te pasaste del máximo, tira un poquito. Ok. Súper importante que el agua esté a 85 grados, que es lo suficientemente caliente para que pueda Un poquito más. extraer la esencia del sabor de la yerba, pero sin quemarla o que te quemes vos la lengua. Así que vamos a calentar el agua. No, ya la pava lo hace automático, ahí dice mate, ¿ves? Ah, cuando llega ahí se apaga. Sí, y se corta solo, pero antiguamente era a ojo. Cuando vos veías que empezaban las primeras burbujas en la base de la pava, veías que estabas en 85 grados y ahí lo sacabas a la pava. En las pavas de antes, en las que van en la hornalla de fuego y eso. Y acá no lo ponemos exactamente en mate porque se pierde, no tenemos un termo Stanley. Entonces, para que no se pierda el calor, Ah, sí. además me No, parece está bien que igual. la temperatura... Ah, ok. Bueno, hay distintos tipos de yerba que le dan distinto sabor a la yerba. El sabor viene del polvillo, pero hay algunas marcas que tienen mucho polvillo. Entonces, termina siendo un poco intenso o desagradable. Hay que encontrar la marca o la yerba que tenga el equilibrio justo entre el polvillo que le da sabor, pero que no sea sobrecargado. Las marcas más caras suelen tener poco polvillo, y como la Merced o alguna así de más alto nivel. Y después, alguna vez vi en un video la yerba que tiene más polvillo es la Rosamonte. No quiero ser mala publicidad. Sí, eso lo veo mucho para la marca. Pero Rosamonte tiene mucho polvillo. Nosotros particularmente consumimos una que es del Mercado del Patio, que no es una marca comercial, que es un poquito más rica, tiene un buen sabor y sale un poquito más cara también, pero bueno, tiene muy buen sabor. La combinación justa de polvillo y yerba. Y pues, Se llama indio la yerba. A ver, sí, vamos a... ahí está la marca de la yerba. Bueno, hay varias que tienen en el Mercado del Patio. Secadero tipo barbacoa. Es como que en el proceso se hace, hay distintos tipos de procesos para hacer la yerba, y el barbacoa es un tipo de secado de la plantita, digamos. De la hoja. Justamente para poder filtrar un poco del polvillo, lo vamos a poner acá esto, que es un despolvillador, donde vos pones la yerba y adentro tiene un tamizador. El tamiz, A ver, déjame ver. el tamizador es Ah. este. Entonces, ¿Hay algo? Espera que lo tiro. Sí. Ahí en el tamizador vos lo sacudís la yerba y le podés quitar un poco de polvo para que no sea tan intenso. Ahorita está vacío. Ujú. Sí. No todo el mundo lo todo, hace. sí, para mí es todo un trámite. Sí. Nosotros no lo usamos mucho, pero bueno, para que vean Sí. cosas. Porque a veces muy veo que argentinas. ponen la yerba ahí en el mate y después con la Sí, mano. Con la Sí. mano, sí, sí, sí. Bien. Sí, Gaby hace eso también. Vamos a sacar esto de acá. A ver, déjame ver. Para. Sí, mira todo eso que... Luego ponemos acá entonces la yerba. Ahí está. Más o menos, que no quede ni tan lleno ni tan vacío el Un mate. poquito más de la mitad. Permiso. Ujú. A ver. Necesito una colilla. Esto se llama el mate, esto. El vaso contenido. este, sí. Ujú. Y hay un montón de tipos. Nosotros Ajá. tenemos también este, que es de cuero. Ujú. O estos, que son así como más comerciales. Sí, que vienen tienen con más distintos onda. motivos. Sí, Y y con que son de vidrio. Y esto Ajá. lo puedes usar para tereré también. Ah, y también tienen... ¿Cómo es? Ah, calabaza.
Sería Una de sí, madera. calabaza, sí. También de madera y también me dijiste de que puede usar pomelo. Pezuña de pomelo, sí, podés usar un pomelo también para Sí, hacer el mate pomelo, pues, vacío. sí, se usa a veces la pezuña de una vaca también. ¿Qué es pezuña? Pezuña es como la parte dura de la pata, Ah, todo. sí. Bien, ya tenemos el agua, tenemos la yerba y ahora vamos a poner un poquito de agua, pero primero vamos Un chorrito de frío, acordate. a inclinar un poquito la yerba acá, así, con este movimiento para seguir sacudiendo un poquito más la yerba, que no quede con tanto polvillo si es que tiene mucha, y la dejamos así, acostadita, y acá le vamos a poner un poquito de agua en el vacío. A ver, quedó muy en la oscuridad. Ahí, entonces, después de haber puesto el agua, va la bombilla. Si tiene la bombilla primero, puede ser que se tape la bombilla con poniéndole el agua encima. Entonces, después ponemos la bombilla, dejamos bien lindo, prolijito, que quede toda la yerba de un costado seca y del otro lado es donde vamos a ir poniendo los chorritos de agua. Ah, para no mojar todo a la vez. You didn't know that. No, I didn't. Ok, entonces el siguiente también. Nunca un chorro muy largo de agua, solo como para un sorbo, porque es para compartir, un chorrito. Y dejamos la otra mitad seca. En teoría es para que cuando se gasta, se consume todo, se extrae todo el sabor de la yerba, del otro lado puedes seguir usando de la que quedó seca. Entonces dura un poco más la yerba. Me quedó re bien este mate. Para el video. Y después de cuándo se cambia la yerba. Cuando ya estás tomando agua tibia simplemente. Te das cuenta con el Porque sabor. pierde el sabor, sí. Bueno, una forma que me enseñó una amiga para saber si el agua está en la temperatura justa, cuando vos abrís el termo y ponés la mano así, si te quema, quiere decir que está muy caliente. Y le podés tirar un chorrito de agua fría acá. Y si ya le pusiste agua demasiado caliente al mate, si ya le volcaste, le podés tirar un chorrito de agua fría. De hecho, hay gente que primero le pone un chorrito de agua fría, lo deja un ratito, y después el chorrito de agua caliente y la bombilla. Y también se puede hacer así nomás. Y sí, ¿cómo sale? Mates hay como tantos mates como tantos argentinos hay. Y Uruguay. Okay. Bueno, disfruten. Saludos. Okay. Ya voy a salir en algún momento. Bueno. Okay guys, so now we're heading to the park. Yay. And it's Sunday, it's about 5:30 and it's completely full. It's full of people. Ahí. Yeah. So look. Over there we have the ferias. There was a woman swearing right. Oh yeah. Yeah. See, Ni escuché. like this every Sunday. I already did a video, so go and check out that video. But Sunday evenings, especially when it's not too cold, the park is the place to be. Here we have mate. Your lonita, which we're going to explain to you now. Yeah, and then we're gonna try and see families all over. Families. Ustedes tienen algo amarillo y yo tengo un pañuelo. A bike, watch out. Oh! Vamos. ¿Van a hacer un show o están haciendo un show? Por la esquina, por favor. Haciendo un show, toda la familia mirando. Había un Más que uno, un par. de otros comentarios de otros videos que decían Tiene una especie de pelo viejo. Here we are at the park. Bueno, We're gonna look at a place vamos to para acá, sit. tenemos más chance de encontrar otra apariencia. Podés encontrar uno de... No, este es de la Park is full today. It's a nice autumn day. Look, mates in the park.
How do Argentines go parking? Okay, so here we're at the park and Leyland's going to demonstrate ¿cómo se llama este? Se llama Lonita. And what's it used for? Sit down on the grass. Right. So everybody in the park, if you look, like everyone has one of those things. Yeah. Because you can't just sit on the grass, right? No la veo ni cerca. Ahora alfajorcitos, Ajá. pepitas, and mate, and friends, like that. Alfajorcito y maicena. Ese sabor de hierba Y esto se llama yo soy cebadora porque estoy cebando mate. Which is pour the water And serve it to other the persons. actual thing. No, And then of course you have like someone there selling churros. Sí, desde la masa. Okay, Bella is going to try mate. Para After comer. eating the alfajorcito. Hay que comer con la boca limpia. Ajá. Tomar con la boca limpia. Clean mouth. Muy bien. Who's your English teacher? Internet. Netflix. ¿Y cómo es? ¿Hay que tomarlo todo una vez? Todo de una. O sea, te tenés que tomar todo el agua, pero no hace falta que hagas como que te lo tomas de un sorbo. ¿A qué Muy sabe? amargo. Sí. Sin mal. La verdad que eso parece como algo que tomamos en Jamaica. Cuando vas a empezar la escuela, te dan una yerba así amarga para limpiarte. La macumba. No sé cómo ustedes lo toman así con hueso. Ritual vudú. ¡Qué rico! Una costumbre, nada más que eso. Para mí sí. ¿A qué edad empiezan a tomar mate? Pero vos te volvés a acostumbrar a tomar y te vuelves toreado. Agarro confianza con el mate. Y no sé a qué edad, tipo cuando sos adolescente más o menos. Sí, 14, 15. Y a los niños le dan mate cocido para que aprendan. Claro. Y café también. Medio insalubre. Sí, no está tan mal. Mira, ¿Qué quiere sabor? si está bien hecho, no es tan amargo como parece. Entonces no está bien hecho eso. Sí está bien hecho. Es que podría ser más amargo todavía. Sí, También cuando está depende de la quemado yerba. está muy feo. Depende de la yerba, depende de la temperatura. No lo abrí del bien. agua y de cómo esté preparado. Como te dijo Ahora soy Gaby. cebador. Va. Ojo con ¿Y cómo lo tengo que tirar acá? cerca de la Ahí. bombilla, ¿sí? Sí, cerca de la bombilla. Así, Hasta que se llene ahí. Ahí, ya está. sí. Cualquier persona de pero otro muy país. poco agua ponen. Está muy. Sí, poquito. Son cortos, cuando tenés mucha gente son cortos. Lo van midiendo vos como tú, vos. Si hay mucha gente, que pone más agua. Menos. Así son más cortos y son más rápido. Si no se acaba rápido el agua. Pero el somos evité no pocos. se suele traer al parque. Sí, yo ya comí un pecado. No hay nada para tomarlo, así Tomá que... de la boca, pico. Un mosquito desgraciado. Como pico, Ah, Grabar mosquito. Okay guys, so now I'm leaving the park, I'm heading home, and I hope you enjoyed that video showing you how Argentines prepare for the park, and I'll see you in the next video. Bye! Oh, bye! It's night, but look at all the festivity. You know what? It's now like what, 6:30, almost night, right? And it's Sunday. And you know, in Jamaica, when it's Sunday night, people are preparing to prepare their stuff and all of that to go to work on Monday.
Argentines are like, no, we are gonna be at the park until we don't know when, because just us. Watch it. Park full to the brim at night on a Sunday night. And tomorrow is a work day. So I see some people setting up things and people gathering. So I said, we're just gonna stop. Gracias a Said todos I'm los que gonna se stop, quedaron. see what's Nosotros somos Pibet de Rosario.